Bienvenidos a su programa Mentes Maestras, el espacio donde te traemos las novedades más importantes de la actualidad. Soy Ángela Castillo y en la mesa de trabajo me acompaña Sonia Valderrama. En el episodio de hoy... Atención. En las últimas 24 horas, un giro inesperado sacudió el mundo, que podría cambiar la forma en que trabajamos para siempre. La escritura como laberinto incierto, donde las palabras buscan desesperadamente encontrar su forma perfecta en medio del caos del pensamiento. Es verdad, Sonia, debemos reconocer que la escritura es un campo de batalla silencioso, donde las ideas luchan por encontrar su forma y las palabras de alguna manera se vuelven esquivas, parecen resistirse a ser domadas. Entre el caos del pensamiento y la claridad del texto, se abre un abismo que todo escritor en algún momento debe enfrentar. Hoy hablaremos de ese desafío invisible, el problema de la escritura, una búsqueda constante por darle voz al pensamiento. Así es, Ángela. Para esto contamos con dos grandes invitados y expertos que introducirán en el maravilloso mundo de la escritura, compartiéndonos secretos fantásticos sobre este bello arte. A continuación, quiero presentarles a Daniel Cassany, escritor y periodista originario de Barcelona, conocido por su trabajo en diversos géneros literarios y su implicación en la cultura y medios de comunicación de la región. A lo largo de su carrera, Cassany ha explorado temas variados en su obra, combinando un estilo narrativo distintivo con una profunda observación social, como también es autor del libro La cocina de la escritura del año 2018. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Es un gusto compartir contigo este espacio. Buen día, gracias por invitarme a este excelente programa. La verdad, encantado de estar aquí con vosotros, de compartir algunas de vuestras ideas sobre este tema tan fascinante, donde exploraremos el arte y la técnica detrás de vuestra escritura. Daniel, hoy queremos abordar contigo la preocupación sobre nuestros jóvenes, ya que pareciera que no les gusta escribir, afectando los resultados de este año del Concurso Nacional de Escritura en nuestro país. Sin embargo, ¿será que esto se debe a la dificultad de no conocer la estructura de lo que escribimos? Claro que sí, de repente vemos cómo a veces nos complicamos al tratar de escribir. Miren, por ejemplo, con lo que vosotros acabas de decir, por un lado, tenemos algo poco legible. Si nos resulta inconveniente para ti en algún momento de vuestra jornada, te agradecería enormemente que procedieras a la recolección de vuestros envíos, que estés esperando en el establecimiento correspondiente. Con esta acción tan sencilla como lo de escribir una nota en vuestras vidas cotidianas. Y por otro lado, podéis escribir la siguiente nota: puedes recoger el paquete por mí en la tienda, gracias. La primera versión es innecesariamente larga y complicada, mientras que la segunda es directa y fácil de entender. Entonces es cuando hablamos de la legibilidad del texto. Oye, mira que se me ha ocurrido. Me hiciste recordar que en algún momento mi mamá me pidió el favor de redactarle una nota en forma de agradecimiento y cuando ella la fue a leer me dijo que era mejor utilizar palabras menos técnicas y que de esa manera se podría comprender mejor. Menos técnicas, yo lo pienso como más elegantes, tal vez, ¿no? Ya que lo mencionáis, también encontramos en la escritura el estilo llano. ¿Cómo? ¿El estilo llano? Sí, el estilo llano, ¿acaso nunca lo has escuchado? No, es la primera vez que lo escuchamos. Mira que a nosotras nos suena como a paisaje, montañas. Miren, este estilo lo que permite es escribir sin términos técnicos innecesarios. ¿Sin términos técnicos? ¿Y eso como para qué? Para que la comunicación sea más efectiva y clara, por ejemplo, imagina que tienes que explicar cómo usar un horno de cocina. Si pensamos en lo técnico, entonces vosotros diríais que es un dispositivo de cocción que debe estar conectado a vuestra red eléctrica, al que se le debe mover la perilla termostática al nivel deseado para preparar los alimentos. Fíjense cómo enredamos las cosas. Por ejemplo, si utilizamos el estilo llano, lo único que tenemos que escribir es que lo enchufe el horno y que ajuste la temperatura que necesita. ¿Sí notan la diferencia? Y es que de eso se trata. ¿Sabes? Es como lo que ocurre con los manuales de instrucción cuando uno va y compra electrodomésticos. Generalmente esos manuales vienen enredados y no entendemos lo que dice allí. Fijáis que no solo los escritores requerimos de ciertos aspectos para escribir, que no solo los escritores deben poseerlo,
sino que también los estudiantes, las amas de casa, el señor de la tienda deben tener conocimientos, habilidades e incluso ciertas actitudes a la hora de escribir. En este momento nos informa nuestro máster que tenemos una llamada al aire. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, hablan con Brian. Quiero compartir con ustedes lo que me estaba ocurriendo en el colegio. Cuando se trata de hacer trabajos escritos, en mi cabeza tengo claras las ideas, pero al momento de plasmarlas en el papel no sé cómo hacerlo, y esto hace que los profesores me coloquen mala nota, y como este año me gradué de bachiller, la verdad quiero ser yo quien escriba el discurso de la promoción. Y pues casualmente los estaba escuchando y me cayó como anillo al dedo de lo que estaban hablando. ¿Usted tiene alguna idea del tema? Quisiera que me aconsejara qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Sí, mira. Lo primero que debéis hacer es tener conocimiento en cuanto a las normas gramaticales. Cuando vas a escribir una frase, tener en cuenta que si te refieres a varias personas y ellos realizan una acción, esta también debe ser igual. Es decir, el verbo y el sujeto deben estar relacionados. O lo dices de la manera singular o plural, pero nunca se mezclan las dos. Por ejemplo, en la frase "los niños juegan en el parque" no es la manera correcta. Esta tendría que ser "los niños juegan en el parque". También debéis tener en cuenta la ortografía. Sabéis organizar las ideas en los párrafos y de alguna manera tener claro qué tipo de texto vas a escribir, es decir, si es expositivo, literario, etc., para que de esta manera, a partir de los conectores, pueda tener tu escrito lógica. Brian, también hay algo muy importante que debes tener en cuenta, y son las habilidades que debes desarrollar para estas prácticas. Si tú quieres escribir el discurso de despedida, es importante que planifiques o organices el texto, hacer una revisión y puedas corregirlo después de haberlo escrito. Además de lograr resumir vuestras ideas y querer expresar, y algo muy importante que no podemos olvidar es la actitud o disposición de quien escribe. Por eso, Brian, es importante que cuando lo hagas tengas paciencia, perseverancia y presto a la creatividad de la escritura. Muchos éxitos en tu discurso. Uy, en serio le agradezco por sus consejos, los tendré en cuenta, porque seré quien escriba y lea el discurso del día del grado. Daniel, queremos darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Tus aportes han sido muy valiosos para todos, especialmente para nuestra audiencia. Así es, Daniel. Quedamos muy agradecidas porque hayas aceptado nuestra invitación al programa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Espero volvernos a ver. Y antes de continuar con nuestro siguiente invitado, leamos lo que opinan nuestros seguidores en redes sociales. Por ejemplo, @Julián_Celis se les dice: leer y escribir en la universidad implica transformar los modos de pensar la realidad. ¡Qué buen comentario! Mira, yo tengo uno acá, @letrasmágicas dice: se lee y se escribe para aprender a pensar por sí mismo. Así es. Y mírenme en esto, @muñecasdelamafia dice: es importante que el presidente sepa plasmar y escribir a la hora de hablar en sus discursos. Uy, no, mejor no hablemos de política. No hablemos de política porque nos metemos en problemas. Ahora damos paso a nuestra siguiente invitada, Ginette Rojas, escritora y seguidora de otro gran representante, quien también ha trabajado sobre la escritura. A continuación, una parte de lo que ha sido el recorrido de este gran autor. Jesús Sánchez Lobato, escritor conocido por su obra en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Nació en Brasil en 1955, y aunque es menos conocido que su tocayo, el famoso escritor brasileño Monteiro Lobato, ha desarrollado una carrera notable en su propio derecho. José Lobato se especializa en la creación de cuentos y novelas dirigidas a un público joven, con temas que a menudo abordan la fantasía, la amistad y los desafíos del crecimiento. Ahora sí damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ginette, gracias por aceptar la invitación y compartir experiencias maravillosas sobre el mágico mundo de la escritura y el autor Lobato, ya que es increíble la manera en la que él nos cuenta sobre el arte de las letras. Hola, para mí es un gusto acompañarlos y contarles sobre mi admiración por Lobato.
como también compartirles mi experiencia y la manera en la que el autor me fue sumergiendo en su fabuloso mundo de las letras. Me quedé pensando, definitivamente las palabras de Ginette me hacen pensar en nuestro oficio de ser periodistas, donde escribir es una pasión. Plasmar las letras en una hoja en blanco es una forma de expresión. Escribir es sentirse vivo. Las palabras son un mundo sin fin, con cada historia que dibujo, plasmo sueños y realidades. También sabemos que para nosotros es una necesidad comunicarnos a partir de la escritura, pero a veces se nos dificulta darles forma a esas letras. Y sí, claro, así como lo indica Lovato en su libro Saber Escribir, para nosotros los seres humanos es una necesidad comunicarnos con los demás, sumergirnos en las letras para compartir nuestro pensamiento, ideas y experiencias. La escritura es un refugio, es un fiel, silencioso amigo que nos conduce por senderos inimaginables, y una vez que lo aprendes a amar, no te resulta fácil alejarte de ello. Precisamente por eso es que nosotros resaltamos los textos de Lovato, ya que él nos invita a navegar por ese maravilloso mundo de las letras, aunque también debemos nosotros reconocer que a pesar de que con la escritura grabamos palabras en el papel, en esa hoja en blanco, en muchas ocasiones desconocemos que cuando escribimos por placer abrimos mundos nuevos, mundos maravillosos, que nos permiten imaginar y convertir nuestra curiosidad en creatividad, es decir, en causar el torbellino de ideas. Mis queridas Ángela y Sonia, precisamente de eso les quiero hablar hoy. Por un lado, escribir por necesidad implica cumplir con una función práctica, como comunicar información, tareas cotidianas o profesionales. Se trata de una herramienta fundamental en la vida diaria, donde la claridad y el método son esenciales para expresar ideas de manera efectiva. Este tipo de escritura requiere organización y precisión, enfocada más en la eficiencia que en la exploración personal. ¿Estamos claros por ese lado? Por otro lado, la escritura por placer se vincula a un proceso más libre, creativo, donde el autor se sumerge en la palabra para disfrutar del proceso en sí mismo. Este enfoque relacionado con la escritura creativa fomenta la expresión artística y la exploración del yo. Nos permite que las ideas fluyan sin rigidez de la estructura impuesta por la necesidad. La estructura creativa tiene un carácter liberador y se utiliza para transformar las emociones, experiencias y reflexiones en arte, muchas veces con el objetivo de comunicar ideas profundas. Efectivamente, como lo resalta Lovato, es un recorrido por el fabuloso mundo de las letras. La escritura es algo que aprendemos desde pequeños, cuando comenzamos a conocer los libros y las letras. Imagina cuando éramos niños, recordemos ese momento de nuestra vida cuando empezamos a escribir, cuando solamente nos la pasábamos quizás hasta rayando las paredes con garabatos, con trazos, bueno, en fin. Ahí es cuando nosotros empezamos a unir las letras y a formar las primeras palabras. Fíjate, por ejemplo, en los niños, ellos hoy por hoy intentan escribir su nombre por primera vez dentro de ese proceso que los emociona y los conecta con el mundo de la escritura. Y cuando llegamos a la adolescencia, Sonia, mira lo que sucede. Muchas veces la escritura se vuelve más emocional. ¿A ti no te pasó en algún momento que quizás un poemita, una notica de amor a alguien que de pronto te hubiese gustado? Claro, es que cómo olvidar esa época de mi adolescencia y de colegio, esa época maravillosa. Por ejemplo, emitir ese mensaje a alguien y que me gustaba. A través de esas palabras yo intentaba expresar lo que sentía y pues me daba cuenta de que ese proceso fue maravilloso. Claro, y funcionaba, muchas veces funcionaba, uno mandaba la cartica y wow, eso era como de alguna manera llamábamos la atención y expresábamos eso que sentíamos. Pero llegamos a la universidad y aquí la estructura se vuelve más formal. Ya no solo escribimos por diversión, sino que lo hacemos para aprender y demostrar lo que sabemos realmente. Entonces, por ejemplo, aquí ya iniciamos a tomar los apuntes de clase, hacemos un trabajo para un examen, utilizando la escritura para organizar las ideas y mostrar lo que hemos aprendido. Un ejemplo súper común es cuando, por ejemplo, tienes que hacer un resumen de un libro. En la universidad yo creo que a ti te mandaron a hacer resúmenes de libros sobre un tema específico y la escritura era súper importante porque hacía parte de la vida diaria. Y también empieza a formar parte de ese trabajo de la escritura, cómo la escritura se va transformando.
Ahora escribimos cosas más prácticas, entonces pensamos en los correos electrónicos, en los informes, en las solicitudes, en los proyectos. Cada escrito empieza a tener una finalidad diferente con un estilo específico. Claro, es que fíjate, por ejemplo, si tienes que hacer un informe para tu jefe, lo escribes de una manera muy formal y estructurada, pero si, digamos, le estás escribiendo un mensaje a un amigo, pues este lenguaje se transforma, cambia, ¿cierto? Sí, claro, debe cambiar, porque imagínate uno cómo le va a escribir al jefe, cómo le habla al amigo, cómo le escribe al amigo. La escritura refleja nuestras ideas. Eso es súper importante. Es entender que a través de la escritura estamos representando nuestras ideas y la realidad que nos rodea. Un ejemplo sencillo sería cuando quieres contarle a alguien una historia divertida de lo que te pudo haber sucedido en el día. Y lo haces escogiendo las palabras adecuadas, organizas las oraciones, todas que tengan de alguna manera sentido para que la persona a la que le estás contando tu aventura del día te comprenda, te entienda. Y es así como de alguna manera nosotros concluimos que la escritura es mucho más que solo poner palabras en una hoja o en una pantalla. Es una forma de expresión que cambia según nuestras necesidades y situaciones. Todos los días, sin darnos cuenta, usamos la escritura para comunicar lo que sentimos, lo que pensamos y de algún modo lo que necesitamos. Desde esos garabatos que iniciamos en nuestros primeros años de vida hasta los grandes informes de trabajo, y esa escritura siempre que estará presente en nuestras vidas. Claro, Ángela, y ya para ir cerrando nuestro programa, es claro que estos grandes autores como lo son Lovato y Casani abordan temas desde la escritura sobre diferentes perspectivas, esos diferentes puntos que nosotros podemos concebir a partir de este proceso. Sin embargo, el problema de la escritura radica y es que a menudo se nos enseña de manera muy mecánica y sin conexión con el mundo real, con nuestro contexto, con nuestra vida cotidiana, con el día a día, y las dificultades que más se presentan están en las desigualdades en la competencia escrita, como ya lo vimos, en la desmotivación de quienes que como seres humanos nosotros es normal que tengamos esa falta de contexto comunicativo, pues porque muchas veces la escritura se presenta o no la presentan en el aula de clase de forma aislada, enfocándose únicamente en esa, ¿sabes qué? En esa como corrección gramatical o en la estructura, pero sin un propósito comunicativo, sin esa conexión con la comunicación, y esto hace que los estudiantes pues dentro del aula y fuera de ella sientan la escritura como una tarea aburrida, como una obligación, que es poco útil, y es importante que en la escritura se planifique, se redacte, que haya una revisión e incluso pensar en una reescritura para lograr procesos más significativos. Y por eso es que los jóvenes no quieren, les da pereza escribir. Ellos ya no le encuentran sentido a ese ejercicio tan bonito y tan mágico. Bueno, yo creo que hemos concluido el día de hoy nuestro programa. Realmente ha sido un placer poder haber contado con estos invitados tan especiales. Nuevamente agradecemos que nos hayan aceptado la invitación de compartir con nosotros con esta maravillosa audiencia un capítulo más de saberes y temas de interés para todos. Hasta una próxima oportunidad. Tengan ustedes un excelente día. Gracias, Ángela, y espero que todos hayan disfrutado de este maravilloso episodio.